El gobierno socialista le ha pedido al PP y a Ciudadanos que se abstengan para facilitar así la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Dice la ministra portavoz Isabel Celaá que es la mejor manera de garantizar la estabilidad y que sería una aportación exactamente igual a lo que hizo el PSOE en el 2016 con Mariano Rajoy. En fin, así siguen las cuentas y las componendas de cara a un futuro gobierno, mientras que Pedro Sánchez, ya que los separatistas le han tumbado la posibilidad de que Miquel Iceta sea presidente del Senado, ha buscado dos nuevos candidatos y los ha sacado también del PSC. Manuel Cruz, socialista también federalista, será el presidente de la Cámara Alta, y Meritxell Batet, la actual ministra de Política Territorial, será la encargada de presidir el Congreso de los Diputados. Es un mensaje a los independentistas. ¿No queríais caldo? Pues tomad ahí 2 tazas de gente procedente del Partido Socialista de Cataluña, nada menos. Así están las cosas, preparando lo que será el próximo gobierno de la nación, mientras nos queda apenas una semana para que tengamos las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Como saben, en el Partido Popular tratan de recomponer la situación después del mal resultado que obtuvieron en las generales. Tratan de salvar los muebles en esta ocasión y hoy nos fijaremos muy en concreto acerca de lo que pueda ocurrir en Aragón, tanto en la comunidad autónoma como en el Ayuntamiento de Zaragoza. Tendremos oportunidad de hablar con el candidato del Partido Popular a la alcaldía zaragozana. Y un día más nos ocuparemos de los detalles de la detención que se produjo ayer de Josu Ternera, uno de los más sanguinarios terroristas de ETA, y la felicitación que el ministro de Interior ha hecho llegar hoy a los servicios de inteligencia de la Guardia Civil. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid. En Aragón pueden vernos a través del canal 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o de todo el mundo, si lo desean, a través de Internet. Cuentan para ello con 2 diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o eldistritotv.es. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y que si quieren hacernos llegar mensajes a través del WhatsApp, tienen un teléfono que pueden utilizarlo, además que memorizarlo en su teléfono móvil para poder enviarnos mensajes, que es el 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de Los Intocables, esta noche nos acompaña Lucio Muñoz. ¿Qué tal, Lucio? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Sergio Bravezo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Sergio Bravezo, como ustedes saben, es concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid, pero ahora se presenta como candidato a diputado a la Asamblea de Madrid por Ciudadanos. Así es. Vamos a ver cómo se presentan esas elecciones. Don Lorenzo Badía, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Hoy vamos a hablar de su tierra, de Aragón. Hablaremos. También está interesante la pelea de Zaragoza, cómo se presenta. Está la cosa... Está curiosa. Y David Gómez, ¿qué tal, David? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. A vosotros. En fin, hemos salido de unas elecciones, estamos a punto de entrar en otras y todavía no tenemos la composición del resultado de las anteriores. En fin, un lío, que diría Mariano Rajoy. El caso es que estamos a la espera de ver cómo se formará gobierno y hoy, de momento, la ministra portavoz Isabel Celaá le ha mandado un recadito a otros partidos constitucionalistas. Le ha pedido, tanto al PP como a Ciudadanos, que se abstengan para poder facilitar así la investidura de Pedro Sánchez. Ha dicho que es una aportación a la gobernabilidad que pueden hacer exactamente igual que ellos hicieron, los socialistas, en 2016 con Mariano Rajoy. Bueno, las fuerzas constitucionalistas constantemente recuerdan a la ciudadanía que no se debe contar con las fuerzas independentistas. En ese sentido, tienen una forma perfecta para poderlo evitar y es, obviamente, absteniéndose en la investidura, por cierto, como hizo el Partido Socialista Obrero Español en su momento, con el fin de aportar estabilidad al nuevo gobierno, aportar estabilidad al país. Esta es una cuestión que está en su mano y que podría ser un servicio a España. Podría
a ser un servicio a España. Bueno, por pedir que no quede, ¿no, David? Sí, no, ellos piden y, bueno, Dios dirá, ¿no? Pero, hombre, está claro que tienen un problema a la hora de la investidura y el problema se llama el independentismo, ¿no? Es decir, ¿qué harán, qué no harán, qué es lo que va a ocurrir? No lo sabemos. Entonces, ese día de la investidura, cuando procedan a investir al presidente, sabremos realmente qué es lo que va a hacer el independentismo. De momento, ya ha enseñado los dientes, ¿no? Ya ha enseñado los dientes, la jugada de poner como presidente a un catalán no ha salido bien, porque ellos no han querido, lo han vetado. Por primera vez en el parlamentarismo español se ha roto esa norma que es una cortesía, que cada grupo parlamentario tenga su propio senador y que sea el grupo parlamentario el que decide quién va a ser. Y bueno, pues eso va a poner un brete al presidente del gobierno, está claro. ¿Cómo lo ves, Lorenzo? Pues en cierta medida, de alguna forma parecida. Yo creo que Pedro Sánchez está, como su objetivo de verdad es permanecer allí, da lo mismo al precio que sea y con quien sea, pues está jugando. Le ha salido mal la primera baza, pero bueno, yo creo que ha respondido de una manera más o menos coherente, de acuerdo a ese objetivo último suyo, que es permanecer en la Moncloa. Y ha quitado a un catalán, pero ha puesto a dos, ¿no? Y ha quitado a un nacionalista encubierto, pero ha puesto a otros dos. Habláis de catalanes como si fueran los demonios. Quito catalanes, pongo catalanes. ¿Qué cosas tenéis? Yo he dicho, luego he dicho independentista, luego he dicho que todo el mundo Pone sabemos. militantes del PSC, que es un partido socialista catalán, que en cierta deriva se sabe bien qué. Tienes toda la razón. Y fundamentalmente federalistas. Tienes toda la razón. Vale. Catalanes son todos, una cosa es ser tabarnés y otra cosa es ser independentista, No te quepa duda. por supuesto. Pero yo creo que se me entendía, ¿no? Aunque es conveniente hacer el matiz. Entonces, ¿qué ha hecho al final? Pues cambiar la figura de Iceta por la de Batet, que prácticamente es una hija suya política, que la llaman constitucionalista y que yo creo que si lo es simplemente porque da clases de derecho constitucional, porque ella ha hablado del diálogo y de incluir la autodeterminación en un hipotético diálogo, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que en ese sentido lo que está intentando hacer Sánchez es enmendar el error anterior. En relación con lo que tú decías, Javier, la primera parte, bueno, aquí lo hemos dicho muchas veces, que Sánchez ahora mismo esté intentando tender una mano hacia, ahora sí, el constitucionalismo, hacia quienes han estado toda la campaña diciendo que con Sánchez, con los golpistas y con el comunismo o el populismo comunista, pues nos abocábamos como país y como sociedad al abismo. Pues es verdad, ahora les tiende la mano y a ver qué pasa. Yo lo que creo es que tendrán con una serie de condiciones que yo diría muy importantes, si queréis las podemos comentar después, pero con una serie de condiciones no deberíamos dejar la oportunidad de que Sánchez acabe pactando con el golpismo y con el populismo. Yo aquí sí que diría una de las cosas. Lo primero que me sorprende es que el PSOE acepte que ya hay constitucionalistas y no constitucionalistas, porque esto lo ha dejado claro. Y me ha sorprendido que el PSOE, bueno, pues ya vaya aceptando lo que estamos viendo todos los españoles, que hay unos partidos políticos que intentan romper la unidad de España y la Constitución, y en este caso representados por esos independentistas / golpistas. Por lo tanto, eso me parece bien que vaya adelantando el PSOE en sus diferentes posiciones. Y luego, por otro lado, también Lo que sería interesante es que dijeran dónde colocan el PSC. Si en uno o en otro. Yo lo tengo claro. A sus hijos pequeños del PSC. Eso sí que, desde luego, que es uno de los puntos vitales y fundamentales. ¿No? Estaré absolutamente de acuerdo con usted. Y por otro lado, también, una de las cosas que me ha sorprendido es que se le pida, en este caso, a Ciudadanos y al Partido Popular una abstención. Sin embargo, a quien se lo deberían proponer primero es al Partido Popular, ya que fue el partido que llegó al gobierno gracias a la abstención del Partido Socialista, abstención que estaba en contra el señor Pedro Sánchez y que ahora reivindican como una gran acción de Estado. ¿Cómo puede ser esto? ¿Antes era bueno y ahora es malo? ¿O al revés? ¿Antes era malo y ahora es bueno? Y finalmente, finalizo. Esto es un juego político y de trileros que está haciendo el Partido Socialista. Todos sabemos perfectamente
que su vicepresidente va a ser Pablo Iglesias, por mucho que me duela, y que tendrá de aliados pues al PNV, Esquerra Republicana, Bildu, etcétera. La creme de la creme. Sobre todo si no lo evitáis. Lo que dice Sergio, lleva razón. Pedro Sánchez, está clara la explicación. Es decir, antes era presidente del gobierno, ahora no lo es. Al revés, perdón, antes no era presidente del gobierno, ahora lo es. Con lo cual ahí tienes el cambio de criterio. El Pedro que no era presidente. Por supuesto. Claro. A ver, ¿qué cosas tienes? Antes no es no y ahora puede. Ahora sí es sí, claro. A ver, Lucio, vamos a completar una ronda y vamos a centrar el tema de nuevo. Sí, creo que el PSOE pues está demostrando la hipocresía y el cinismo que le caracteriza, no solo ahora, sino a lo largo de la historia, porque por una parte le está presionando a Ciudadanos, como decía Sergio, calificándolo de un partido constitucionalista en plena campaña electoral. Por tanto, es una estrategia absolutamente electoralista para demostrar a su potencial electorado que su primera intención es apostar por el constitucionalismo, en este caso apostar por el pacto o porque se abstenga, mejor dicho, Ciudadanos. Pero por otra parte, pues con este movimiento de intentar posicionar como presidenta del Congreso a la señora Batet y como presidente del Senado al señor Manuel Cruz, pues está demostrando todo lo contrario, que es la realidad. Y es decir, este juego a dos bandos pues está asegurándose, pues evidentemente, o bien pactar con el constitucionalismo o que vía abstención, mejor dicho, de Ciudadanos, o pactar, que seguramente será así, con los independentistas, aunque no pacten, pero en este sentido le está haciendo un guiño al independentismo también, al posicionar a esta señora y a este señor antes mencionado como presidente del Congreso y del Senado, porque evidentemente no podemos olvidar que tanto una como el otro siguen los mismos postulados que el señor Iceta, y por tanto son favorables al independentismo vía pues un proceso diferido tal y como lo diseñó Iceta. Vamos a recapitular en este aspecto, puesto que habíamos perfilado únicamente el tema de la petición de abstención, pero ha ido saliendo el tema de las presidencias en las cámaras. Como ustedes saben, el hecho de que a Pedro Sánchez no le haya salido el nombramiento de Miquel Iceta por la oposición de los independentistas, bueno, pues la verdad es que no ha tenido más remedio que maniobrar y insiste en su empeño de colocar a catalanes federalistas al frente de las Cortes. Ha propuesto a Meritxell Batet, la actual ministra en funciones de Política Territorial, como presidenta del Congreso. Es la dirigente del PSC, con mayor proyección después del propio Iceta y cabeza de lista por Barcelona. Para presidir el Senado, la propuesta de Pedro Sánchez es Manuel Cruz, también del PSC, catedrático de Filosofía en la Universidad de Barcelona. A sus 58 años no es considerado un peso pesado, pero Sánchez dice que no es una decisión temporal, un nombramiento temporal, sino que es un nombramiento definitivo para que se quede. También el PSOE, debemos decir, que ha alcanzado un acuerdo con Unidas Podemos para controlar la mesa del Congreso. El grupo de Pablo Iglesias tendrá la vicepresidencia primera y la secretaría primera, algo inédito desde la recuperación de la democracia. Gloria Elizo, una dirigente con peso en Podemos y que ya estaba en la mesa, será la vicepresidenta primera, y Gerardo Pisarello, exteniente de alcalde de Barcelona con Ada Colau, el secretario primero. La votación para constituir esta configuración de la mesa será el próximo martes, día 21. Y la mesa del Congreso, que se constituirá este próximo martes, tendrá que ocuparse en sus primeros días de rodaje de un escenario bastante controvertido: la situación de los candidatos que asumirán la condición de diputados mientras se encuentran en prisión provisional. Aunque adquieran dicha condición el 21 de mayo, su situación procesal provocará la suspensión inmediata en el ejercicio de su cargo, con arreglo al artículo 21 del reglamento del Congreso, hasta que se emita la sentencia y en caso de que ésta sea absolutoria. Entre estas facultades en suspenso está la de votar, circunstancia que podría cobrar especial relevancia en el caso de la investidura, ya que si los 4 diputados, Oriol Junqueras de Esquerra Republicana y Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez de Junts per Cat, no renunciaran a su acta, el presidente del Gobierno pasaría de depender de los votos de los soberanistas a hacerlo de los de Coalición Canaria. Y ahí retomamos el tema de la investidura, a saber cómo salen los números al final. Bueno, pues has dicho una cosa muy interesante que a mí me gusta analizar y que esta mañana analizaba, que era el tema de los políticos que en este momento están en prisión, ¿no? Va a ser muy curioso, ¿no? Porque es una cosa que no ha ocurrido nunca y
se puede dar la circunstancia de que efectivamente sea algo muy, muy temporal, ¿no? Porque en el momento que el juez inicie acciones, pues va a quedar en suspenso, ¿no? Cuando haya una sentencia, ya tenemos algo definitivo a lo que agarrarnos. Sí, efectivamente. Pero bueno, se va a provocar, yo creo que más o menos, más bien un circo el próximo día de la Constitución, de constituir las Cortes, porque va a ser la novedad, ¿no? Van a acudir allí, parece ser que está todo preparado. Yo creo que sí que me gustaría decirle, tanto a unos políticos como a otros, es decir, que hay que cumplir estrictamente lo que dice el auto judicial con respecto a esta situación, porque estamos en un Estado de Derecho y porque, desde luego, no se pueden incumplir de ninguna manera las resoluciones judiciales a la ligera, ¿no? Yo lo veo día a día en los juzgados, lógicamente si se lo exigimos a un ciudadano, también hay que exigírselo a un representante político, por muy independentista que sea, o por, en fin, muy proseparatista o como se quiera llamar, ¿no? Bueno, lo que ha ocurrido aquí, a mí me parece asombroso que ocurra pues esa vicepresidenta primera de Podemos, ¿no? Es muy curioso, pero bueno, ya estamos viendo, se están quitando máscaras, ya estamos viendo qué es lo que está ocurriendo y al final, pues de repente vemos cómo PSOE y Podemos se reparten, como no podía ser de otra forma, todo el poder casi sin contar con el resto de grupos, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué depara todo esto y sobre todo vamos a ver en el circo que creo que se va a convertir en la sesión de constitución de las Cortes. Sí, sobre la mesa del Congreso es el ¿por qué es tan importante o por qué es tan relevante? Pues básicamente porque permite los orden del día de cada una de las sesiones y esta es una parte fundamental. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado en Cataluña, en la Generalitat, si se hubiera tenido en el Parlament una mesa del Congreso que hubiera sido constitucionalista, que se hubiera podido hacer, pero no se hizo por culpa de Podemos? Eso siempre me gusta recordarlo. Pues no se podrían tramitar muchas de las leyes por las cuales se hizo la llamada o mal llamada desconexión o ley de desconexión. Eso se hubiera parado en la mesa del Congreso y no hubiera llegado a una tramitación en el Parlamento y por lo tanto no se hubiera podido votar. ¿Qué sucede actualmente en la mesa del Congreso? Pues se podrán tramitar todas aquellas pues iniciativas, proposiciones no de ley que a lo mejor no estén encauzadas a nivel legal de una manera estricta. ¿Ahí qué puede entrar? Puede entrar absolutamente de todo. Cuando estamos hablando de entrar, podríamos hablar desde iniciativas de Bildu de todo tipo, de Esquerra Republicana, referéndums ilegales, consultas multitudinarias. Todo ese tipo de cosas van a ser tramitadas por la mesa del Congreso y por lo tanto era fundamental tener una mesa del Congreso equilibrada y que representara la voluntad del pueblo español en este caso. Pero yo creo que lo único que ha estado haciendo en este caso Pedro Sánchez es posicionarse a favor de Podemos, de Esquerra Republicana, etcétera. ¿Para qué? Para demostrar pues ese apoyo y ese tipo de gobierno que quiere hacer Sánchez. ¿Este protagonismo que en la mesa del Congreso le ha dado Pedro Sánchez a Podemos es antesala de un gobierno de coalición y es significativo que haya dejado fuera a Vox? Yo creo que es algo pues claro y evidente. Para mí lo que ha intentado hacer es apartar a un partido político que por mucho que no le guste forma parte del Congreso de los Diputados. Pero lo ha hecho por hecho para que se visualice que lo está apartando, ¿eh? Totalmente. Lo estoy dejando fuera de la mesa. Totalmente. Uno puede tener, y son legítimas las discrepancias ideológicas y de formas, maneras, etcétera. Yo tengo esas discrepancias, pero es un partido político y por lo tanto tiene que tener su representación como debe ser en la mesa del Congreso o en cualquier otro tipo de ente cuando el Congreso tiene esa legitimidad para tener a esos representantes. Por lo tanto, lo único que está haciendo es dejando claro cuál es su camino, el camino que quiere Sánchez y cuáles son sus amigos. Sí. Yo creo que la investidura no corre peligro, si no es en primera instancia será en segunda, si no en primera votación en segunda. En principio no creo que corra peligro la investidura, si no es con ERC será con Bildu, pero la investidura saldrá adelante. Lo que ha quedado reflejado, sobre todo tras el veto de IZ y en función de los posibles, pues al presidente del Senado, como he dicho antes, el posicionamiento que ha hecho el PSOE para que la presidenta del Senado sea Batet y el presidente del Congreso Batet y del Senado el señor Manuel Cruz, estos posicionamientos que seguramente saldrán elegidos posteriormente, yo creo que los habrá pues elegido el independentismo.
no habrá querido aceptar a Iceta, y sí han querido aceptar a esta señora y a este señor como sustitutos de Iceta. ¿Qué ha demostrado el veto a Iceta? Pues ha demostrado que quizá la estabilidad gubernamental de la siguiente legislatura no sea tal, es decir, sea bastante inestable, y eso puede perjudicar, pues evidentemente, a la hora de por ejemplo, pues lo que pasó en la anterior, por lo cual se convocaron nuevas elecciones, es decir, a la hora de votar los presupuestos y de sacarlos adelante. Y yo creo que lo que ha dejado claro el independentismo es que tampoco le va a salir gratis al gobierno la investidura, es decir, ya habrán negociado si se va a producir la investidura con el apoyo de ERC, independientemente de lo que ocurra con los 5 diputados que están procesados. Pero evidentemente ha quedado claro, tras el veto a Iceta, que no va a ser gratis la investidura, y mucho menos aún la legislatura. Y yo creo que esta es la conclusión más importante que podemos extraer tras el veto a Iceta y tras el posicionamiento para que sean elegidos como presidenta del Senado la señora Batet y presidente del Congreso el señor Manuel Cruz, que seguramente, repito, los habrán elegido los independentistas. La mesa es importante, no solo por lo que comentabais aquí o por los ejemplos que comentabais aquí, sino por lo que ocurrió con los presupuestos generales, con la ley de presupuestos. De hecho, se podía haber, en el caso de no haberse aprobado por parte del Senado, se podrían haber aprobado esos presupuestos que Sánchez no tuvo, y que por lo tanto, pues bueno, en teoría fue la mesa de las Cortes la que en última instancia pues convoca de forma indirecta las elecciones, ¿no? Entonces, yo sí que considero que es importante, pero más allá de cómo quede configurada la mesa, yo creo que lo que ha ocurrido con Iceta demuestra que el pacto último no está hecho con el independentismo. Es decir, que está negociando en este momento, que lo que le están diciendo es precisamente, cuidado, que esto es la antesala, pero no de un futuro gobierno, no, de lo que te vamos a pedir y de lo que vamos a tener a exigirte que pongas encima de la mesa, que por otro lado todos sabemos por dónde van a ir. O será por la vía de los indultos, o será por la vía del reconocimiento del derecho de autodeterminación, pero en todo caso girará en torno a esa cuestión. Por eso yo creo que es tan importante, tan absolutamente importante, que evitemos esa situación. Y la única forma de evitarlo es atendiendo a lo que tú comentabas antes, Sergio, que es el mandato popular. Si algo tenía claro la gente cuando votó a los 3 partidos del centro derecha, era que no quería a Sánchez con los golpistas y a Sánchez con el comunismo, gobernando. La prueba es que si algo hubo en común en toda la campaña en estos 3 partidos fue precisamente esa situación. Por tanto, decir ahora que no, está negociado, esto ya está hecho, y el vicepresidente de Pedro Sánchez se llama Pablo Iglesias, como no solamente dice Sergio, sino todos los de Ciudadanos, es intentar querer convencer a la sociedad española de que no hay vía para poderse abstener y para poder negociar con Pedro Sánchez. Pues no es verdad. O sea, si la clase política es algo más que un cúmulo de intereses en donde lo único que se fijan y lo único que calculan es cuándo me tocará a mí ser presidente del gobierno y por lo tanto qué tengo que hacer, mal que le cueste y le pese al resto de la nación española para conseguirlo, si es algo más, si se atiende de verdad al mandato representativo, si de verdad las elecciones suponen algo más que una agencia de colocación para 350 tíos y tías, yo creo que habría que tenerlo muy en cuenta. Es decir, que la ciudadanía española ha dicho claramente al centro derecha: señores, hagan lo que haga falta para que Pedro Sánchez no gobierne con los golpistas y no gobierne con el populismo. Y yo termino, y yo creo que si no hay pruebas, muestras, pero no es que no va a querer, propone el pacto, propone la abstención, propone incluso un gobierno en coalición que probablemente dirá que no, con una serie de condiciones. O sea, sería fantástico que se le pudiera decir: mire usted, aplique el artículo 155 en el momento que sea necesario, es decir, prácticamente ya. Mire usted, no suba los impuestos por aquí. Mire usted, recorte el gasto, o al menos cumpla a rajatabla con los criterios de convergencia de Europa. La sociedad española saldría, y sobre todo
el criterio de los ciudadanos, de los votantes de Ciudadanos y del Partido Popular, estarían absolutamente contentos y satisfechos, porque es lo único que se puede hacer. Claro, no se puede gobernar, pero se puede llegar a intentar evitar el desastre que yo me temo que puede ocurrir en España. Espero que los votantes tomen muy buena nota de esto que decimos. Sí, Lorenzo, yo en eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que para Ciudadanos hay una de las cosas que dijo durante la campaña y ha expresado de una manera clara y rotunda, que no iba a pactar con el Partido Socialista. Lo hemos dicho, ahora no se puede decir, no, es que Ciudadanos tiene que pactar con el Partido Socialista. No, no, es que lo hemos dicho. ¿Dijisteis algo? No, es que lo hemos dicho desde un primer momento hasta el final. Por lo tanto, no se nos puede decir que no hemos dicho lo que exactamente estamos haciendo. Pero algo mucho más fuerte, dijisteis, algo mucho más fuerte. Sánchez con el golpismo y el comunismo, y solamente una postilla, nos lleva al desastre. Señores, y nos lleva al desastre. Pues tendréis que absteneros para que no nos lleve. Sí, pero es que hay otro partido que tuvo esa abstención hace pocos años, no estamos hablando de hace 20 años, es ni muy 10 años. Es muy sencillo, os abstenéis los dos, punto. No, es que no es abstenerse los dos. Sencillo. Fue el Partido Popular quien llegó al gobierno gracias a una abstención por parte del Partido Socialista. Y ahora creo que es recíproco que el Partido Popular vaya a esa abstención del Partido Sergio, Socialista necesita para gobernar. Te entiendo. Lo digo para ser sí, que aquí te queda muy claro, pero hay algo más claro, y es que el gobierno de la nación no es un juego de parchís, no es un juego, no estáis jugando ni al parchís ni a las damas. No, les vais a mentir como permitáis, a mentir como permitáis que el gobierno de la nación, al final, que Sánchez acaba pactando con los nacionalistas, con los golpistas y con los comunistas. Les estaréis mintiendo. Yo lo que espero es que tomen nota, porque la mentira será evidente. Lo que prometimos en campaña lo estamos ejecutando. Yo espero que el Partido Popular acabe diciendo nos abstenemos con muchas condiciones, sobre todo de carácter nacional y económicas, y que diga, y el señor Rivera se tiene que abstener también. Y ahí os fotografiaréis, vosotros y el Partido Popular. Y vuestros votantes, yo espero que tomen muy buena nota de lo que ocurra. Lo que pasa es que si os sacan en esa foto, yo estoy seguro no, estoy convencido de que acabaréis absteniéndoos, como no queda otro remedio. Sí, yo creo que en principio pues es un chantaje, por supuesto, y en este sentido pues tiene razón Sergio en decir que es un chantaje por parte del gobierno a Ciudadanos en este caso, pero el planteamiento de Lorenzo yo creo que es pues bastante viable y sería beneficioso para España. No porque lo haya dicho pues el IBEX 35 ni el poder económico, como lo llama la izquierda, pero es que es cierto. Sería 11 millones de personas. Sí, bueno, evidentemente por esa vía también, pero que creo que sería muy beneficioso para España. Y el planteamiento que al que acabas de aludir, Sergio, yo creo que desde mi humilde punto de vista no es válido, aunque evidentemente pues si habéis cambiado la estrategia y ahora cumplís todas las promesas, me parece bien, pero que hasta la fecha no ha sido así. En este sentido, yo creo que deberíais rectificar ahora en el buen sentido y absteneros, pero también estoy de acuerdo contigo en que el Partido Popular debería abstenerse igual. Un chantaje en toda regla por parte del PSOE de Sánchez, pero que creo que sería beneficioso para España pues que se abstuviera el Ciudadanos y el Partido Popular. Fijaros qué lío. Estamos hablando de algo tan importante como es el gobierno de la nación, ¿no? Es decir, como es el buen gobierno durante estos 4 años, ¿no? Y es una pena que un grupo pequeñito de personas decida sobre el conjunto de la ciudadanía. Es decir, es una auténtica vergüenza desde mi punto de vista. Es decir, no es posible que en esta mesa hoy aquí, probablemente en los próximos días, se hable en otros sitios de estas situaciones, de si se va a abstener el Partido Popular, de si se va a abstener Ciudadanos, de cómo se va a articular todo esto, cuando lo grave para mí es que un grupo parlamentario minoritario de un rincón de España está decidiendo sobre la totalidad del conjunto de la nación. Es para hacérselo ver, ¿eh? Sí, es para hacérselo ver. Es decir, porque la voluntad del pueblo español no ha sido esa, y el mandato que dan las urnas es otro bien distinto. Es decir, la gente no está con el independentismo, la gente está en este momento con las pensiones, esa gente está con el empleo, la gente está con el estado del bienestar. Es decir, la gente está con eso, es decir, ¿qué es lo que nos importa a los españoles, a la gente de a pie, a los que pagamos Hacienda todos los trimestres? Es decir, pero es lamentable que siempre tengan que ser
los grupos nacionalistas o los grupos independentistas los que tomen la decisión en el conjunto de la nación. Pero David, te voy a decir una cosa, dándote toda la razón. Si el Parlamento español estuviese formado por personas que de verdad representan a la sociedad civil, no estaríamos hablando de esto, mejor dicho, lo estaríamos comentando, pero no estaríamos lamentándonos de esto. Porque si de verdad representasen a 11 millones de votantes, no estarían pensando ahora me toca al parchís o a la oca, y ahora a ti después para mí, no, estarían diciendo, vamos a ver, nosotros por supuesto que dijimos que intentaríamos no llegar a un pacto con este gobierno, que nos sería muchísimo más cómodo gobernar con el Partido Popular y con Vox, etcétera, etcétera, perfecto, pero es que ha llegado un momento, y no lo digo solo por Ciudadanos, lo digo también por el Partido Popular, en que si de verdad los parlamentarios dependieran de sus circunscripciones, es decir, de sus votantes, en este momento pasaría como ocurre en Francia o como ocurre en Gran Bretaña, o como ocurre, perdona un segundo, para dejar clara la exposición, o como ocurre en los Estados Unidos, que un gobierno a veces se nutre de parlamentarios vamos a decir, del partido en el que él no forma parte, porque simplemente sus promesas y sus compromisos con sus votantes en sus circunscripciones electorales han ido en una dirección muy concreta. Y esa es la cuestión. O sea, que al final, aunque volvamos casi siempre a lo mismo, es decir, con una ley electoral diferente, este problema no lo estaríamos teniendo. Pero fíjate qué triste es que al final las decisiones de los grupos parlamentarios no van en pro del bienestar de la nación, claro, van enfocadas al gran público, claro, de sus partidos, es decir, a una estrategia pura ni al gran público de sus partidos, sino a sus votantes, es decir, a ellos mismos, a sus votantes, están pidiendo que a su entorno, pero al final va dedicado a una estrategia política, no una estrategia de servicio público. Es decir, el diputado, cuando accede a ser diputado, hombre, sigue siendo de un partido político, yo no digo que no lo sea, ¿no?, pero adquiere un matiz que es de Estado, es decir, es un señor que le interesa que el Estado funcione, David, le interesa que todos estemos bien. Debería, pero no es así, claro, no se cumple el artículo 67 de la Constitución, el mandato representativo. Muy bonito, me gusta mucho con la democracia americana, que es muy imperfecta, la nuestra creo que es más perfecta que la americana, pero sí que es cierto que tiene un matiz que a mí me atrae mucho, que es que los diputados de sus zonas son diputados de sus zonas. Y la inglesa, en el momento en que se convierten en diputados, son diputados de toda la zona, no de una parte o de una población en concreto. Es decir, no son diputados de un partido político en concreto, son diputados de Soria, de Salamanca, de Albacete. Es decir, y bueno, luego las decisiones las tomarán en conjunto, pero ya el diputado es alguien que no, digamos, que no tiene por qué seguir las directrices de un partido político. Que responde ante sus electores, como deberían hacer los políticos, sobre todo en unas elecciones como las del próximo día 26, municipales y autonómicas. Siempre se dice que son políticos más cercanos. Estamos hablando de política general, pero de cara a estas municipales y autonómicas vamos a centrar. ¿Qué tal si hoy nos fijamos, por ejemplo, en Aragón? Aprovechando que nos acompaña Lorenzo Abadía, todo un experto, vamos a echar un vistazo a cómo está el gobierno de Aragón, que según el CIS puede mantener Javier Lambán, y también el Ayuntamiento de Zaragoza, que en el 2015 el partido más votado fue el Partido Popular, pero resulta que los podemitas le dieron el poder a Pedro Santisteve. Da la impresión de que esta vez también puede ser el más votado el Partido Popular, pero a lo mejor la izquierda, a quien le da el gobierno, es al Partido Socialista. Una pequeña pausa y nos asomamos a la actualidad política aragonesa. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces.
Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.